En este mismo caso, que sabemos que la ministra del Interior fue quien le informó al presidente de la República que Manuel Monsalve estaba siendo investigado, eventualmente se puede llamar a la ministra del Interior y también, por ejemplo, el director de la Policía de Investigaciones, que fue quien informó a la ministra del Interior sobre este caso, ¿se les puede llamar a testificar? Sí, ¿Como parte de la causa? Sí, el fiscal puede instruir como diligencia de investigación tomar declaración a ciertos testigos. Si el fiscal considera que la declaración, por ejemplo, de Carolina Toá es relevante, la de determinadas personas de la PDI es relevante. ¿Y el presidente de la República? O el presidente de la República es relevante, sí, puede ordenar que sean citados como testigos a declarar. Y acá va a depender un poco de, por ejemplo, la ministra y el presidente, su declaración como testigos puede ser relevante para determinar ¿qué fue lo que les dijo Monsalve? Claro, sabemos que al menos la ministra del Interior entregó una declaración de manera voluntaria, pero esto puede volver a pasar, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora en relación a la investigación por ley de inteligencia, hay determinados elementos que se resulta relevante saber qué información tenía o tuvo en aquella oportunidad Carolina Toá, claramente puede volver a ser citada como testigo. En las causas complejas ocurre eso, que un testigo a veces es citado a declarar más de una vez. Ya. Ahora, Cristian, existen distintos tipos de testigos, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, la declaración del taxista, que de cierta forma relató lo que había sucedido en este trayecto desde el restaurante hasta el hotel, me imagino que eso sería un testimonio bastante clave. Si podemos hablar un poco de los distintos testimonios y la importancia que pueden también tener en la investigación. Claro, en delitos de este tipo, que son delitos que atentan contra la vida o la dignidad de las personas, Claro. En primer lugar están las pruebas biológicas, pero no quiere decir que sea la única forma de prueba. Hay más tipos de pruebas, más que la víctima por una cuestión natural, porque estaba en shock seguramente con todo lo sucedido. Si es que los hechos ocurrieron como ella lo relata, claro, no fue a hacer la denuncia sino hasta 3 semanas después. Entonces aquí la prueba biológica quizá no tiene tanta relevancia, pero sí está el taxista que dice que los trasladó y que escuchó claramente que ella le decía que por favor le ayude y no quería irse con el señor Monsalve. En ese sentido hay dos tipos de testigos, los testigos que son directos porque estaban ahí y presenciaron los hechos por sus propios sentidos, como es el taxista, y los testigos de oídas, que si bien no estuvieron presentes los hechos, los conocen porque se los contaron. Ya. Ese sería el caso del presidente de la República y la ministra del Interior, mientras que el taxista sería de los testigos directos. Y esos son los que tienen más relevancia para el juez. Son los que tienen más relevancia. Ahora estábamos viendo hace unos días nada más que habló el padre de la víctima, ¿no? Que entregó una entrevista a un medio de televisión y de cierta forma entregó más detalles, pero bien cauto. No andó soy lo suficiente para conocer nuevos antecedentes. Pero eventualmente en la entrevista que entrega, que sabemos que la misma abogada, María Inés, señaló que ella no tenía conocimiento de esta entrevista, ¿podría eventualmente perjudicar la investigación? Claro, en general cualquier cosa que tú adelantes podría perjudicar la investigación y más que la investigación, el juicio, porque aquí hay dos intereses contrapuestos. Por un lado, Monsalve y su defensa quieren obviamente ser absueltos de todo cargo, ellos van a alegar inocencia o van a alegar que los hechos fueron distintos y por lo tanto la pena debe ser distinta. Y por otro lado está la víctima y su familia que quieren la máxima de las sanciones. Entonces, desde un punto de vista estratégico, es muy malo dar declaraciones, porque significa adelantar. Sí, sumamente sorprendida porque, claro, normalmente se espera que se siga las instrucciones que entrega por parte del abogado, ¿no? Ahora, lo que me parece también bien importante destacar es que es claramente el padre, ¿no?, de Antonia Barra, que recordemos se quitó lamentablemente la vida por un delito bien similar de índole sexual, y él está haciendo el llamado a que el padre mediatice este caso. ¿Esto por qué sería? Porque al parecer sienten que puede haber una respuesta más rápida, más contundente eventualmente. Efectivamente, es un tema que muchas veces no se dice, pero que el efecto es indudable e incuestionable, que la prensa o el contexto mediático en una causa genera mayor presión, ¿ya? El Ministerio Público muchas veces, y no es coincidencia, que en causas de alta connotación pública actúe tal vez de una forma más pronta, más rápida y tal vez incluso a veces más eficaz, porque hay muchos ojos o una gran expectativa en cuanto a su labor o al proceso. Entonces acá, si bien coincido con Cristian, generalmente la recomendación es que no se emitan comentarios a través de los medios de comunicación de la prensa. En alguna oportunidad, en algunas excepciones, sí
sí puede ser recomendable, sí puede ser favorable. ¿Para qué? Para obtener a veces un proceso que sea un poco más expedito mediante esta presión mediática. Acá efectivamente existe una recomendación de un padre que sufrió una situación de su hijo, una víctima que tiene muchas coincidencias, que habría aconsejado a este otro padre y realiza una entrevista. A mí me pareció bien interesante la entrevista, más que en lo que refiere, en que efectivamente se le pone un rostro a la víctima. Antes había escuchado a subsecretario Monsalve referir que esto no era efectivo, de que no habría delito, de que los hechos se irían a acreditar y que la justicia actuaría, ¿ya? Con bastante seguridad. Pero de parte de la víctima no habíamos escuchado nada. Su abogada únicamente había referido que podrían existir unas amenazas peladas, pero no había un rostro. El día de hoy ya tenemos un rostro, un padre afectado, un hombre del sur, que da cuenta de cuál fue el dolor de todo esto, que apenas se entera de la noticia viaja a Santiago, paradójicamente, obviamente, son circunstancias que entregan todo un contexto. Entonces, a mi juicio, él pidió en la entrevista que se mostrara su cara también. Es una recomendación, y yo creo que fue una recomendación que él decidió tomar, y me parece que fue acertado. Si es que ese elemento fue gravitante o no para que el fiscal Armendáriz pidiera la orden, yo creo que no. Yo creo que era una investigación que ya estaba robusta y el fiscal ya tenía esa decisión ahí en el tintero. Pero sí es un elemento que mediatizó aún más el caso justo días previos a esta orden de detención. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto eventualmente podría arriesgar el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve? El delito de violación tiene una pena que parte en los 5 años y un día y llega hasta los 15 años. ¿Ok? Sin perjuicio que como no tiene antecedentes penales, lo normal, lo razonable es aplicar un tramo que va de 5 años y un día hasta 10. 10 años es una pena considerable. El delito de abuso sexual tiene una pena que va desde los 3 años y un día hasta los 5. Y esos serían los dos delitos que por ahora se le imputan. Por ende, sería bastante razonable decir que arriesga una pena de 15 años. Si se aplicaran agravantes, pudiera ser incluso una pena hasta 20 años. Eso es porque no tiene antecedentes. Eso es porque no tiene antecedentes, se aplica el tramo inferior. Ya. ¿Penas sustitutivas existirían en este caso? En ningún caso, tratándose de un delito de violación y un delito de abuso sexual, como es posterior a la ley Antonia, no se puede. Incluso si la pena fuese inferior a 5 años. Si, por ejemplo, existieran distintas atenuantes, el imputado colabora y la pena es de 3 años y un día, 4 años o 5 años, que son penas que por lo general se puede acceder a penas sustitutivas. Al tratarse de un delito sexual, de violación o abuso sexual, está proscrito la posibilidad de una pena sustitutiva. O sea, es una pena de cárcel sí o sí, si es que se resulta condenado. Ya, y esto entonces es una modificación bastante nueva, o sea, si me estás diciendo que es desde la ley Antonia, es una modificación que hizo que es bastante reciente. Respecto del abuso sexual, claro, la norma establecía antes que tratándose de un delito de violación, pena efectiva siempre. Siempre. Pero respecto de los abusos sexuales, había derecho a pena sustitutiva. Con ley Antonia cambia aquella norma y establece que no solo la violación tiene pena efectiva siempre, sino que el abuso sexual, si es posterior a la ley Antonia, también tiene una pena efectiva en cualquier escenario. Claro, ahora, Cristian, volviendo un poco al tema laboral, ¿no? Y me imagino que te toca ver mucho de estos casos. ¿Qué tan común es, lo estábamos hablando anteriormente, qué tan común es que se cometan este tipo de delitos entre un jefe y también una subordinada? Es la situación más frecuente porque está la relación de poder. Pero también hay situaciones en las cuales es al revés, es decir, es el subordinado hacia el jefe, pero eso es muy infrecuente. Y también la otra situación que se da entre compañeros de trabajo, donde no hay una relación de poder. Pero en estos casos es más difícil de acreditar. En cambio, cuando hay una jefatura y hay un subordinado, generalmente se alivia un poco la prueba porque es razonable pensar que el otro sujeto, estando en una situación de poder, podría ejercer cierta presión sobre la víctima. Por eso que es importante para los empleadores que si ellos están en una situación de poder respecto a alguien, abstenerse de hacer invitaciones extralaborales, porque es difícil entender si la aceptación es dada con total libertad. Claro. Como es el caso de invitar a alguien un día domingo a un restaurante. Es difícil saber si ella con total libertad aceptó esa invitación, considerando que su jefe es quien también la califica. Claro, bien importante eso y me parece muy importante también recalcarlo considerando que son muchas personas que viven este tipo de situación, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, y por eso también justamente sale una ley, Karim, que busca responder a este tipo de delito. Ahora,
Dentro de eso también se sabe que se le cambió las funciones, ¿no?, a la denunciante. Otro cargo, con más trabajo, también un aumento de sueldo. ¿Eso también puede ser considerado eventualmente un factor importante en esta investigación? Claro, tú dices previamente que ocurrieran estos hechos. Previamente que ocurrieran estos hechos, sí. Claro, puede ser una forma de tratar de conquistar a la víctima, tratar de seducirla de alguna forma, tratar de obtener su voluntad. Cuando estos cargos o ascensos son rápidos y sin mayor fundamento, pues uno podría pensar que va dirigida hacia allá la acción de la persona, en el sentido de generar una especie de deuda emocional también con ella, en el sentido de que yo te asciendo, yo te aumento el cargo, yo te doy más responsabilidades, más importancia, y entonces tú tienes una suerte de deuda conmigo, y podría ser el caso, claro, para plantearlo en una demanda laboral. Claro. Ahora, también hablemos un poco de, estoy viendo acá comentarios que hacen las personas también a través de las redes sociales con distintas preguntas, y acá preguntan principalmente por el recinto penitenciario que eventualmente se podría ir Manuel Monsalve. En su minuto le preguntaron a la abogada Horvitz si eventualmente podría ser capitán Llaver. Todo apunta a que no podría ser capitán Llaver, ¿no? Porque normalmente esos delitos económicos, personas de alta connotación social, por ejemplo, pero no los que cumplen penas o prisión preventiva por delitos sexuales, ¿no? Efectivamente. No puede ir a capitán Llaver. No puede, descartado. Descartado. Capitán Llaver. Porque sabemos que normalmente, y lo estábamos escuchando a la abogada, normalmente se prefiere capitán Llaver porque sabemos que son condiciones mucho mejores que otros recintos carcelarios. Efectivamente. No puede capitán Llaver, y acá lo relevante es entender lo siguiente. Para que un imputado pueda cumplir su prisión preventiva en capitán Llaver, efectivamente debe tratarse cierto perfil. Y la ley proscribe, el reglamento proscribe ciertos delitos. Dice que no se trate de delitos por ley de droga, que no se trate de delitos por ley de armas, que no se trate de delitos de ley del tránsito. Por eso las conducciones en estado de ebriedad, por ejemplo el caso de Maquena, no pudo ingresar tampoco a cumplir en capitán Llaver. Y que no se trate de delito sexual. Y es una regla escrita. En ese contexto es que efectivamente no sabemos dónde va a cumplir, pero sí sabemos que no va a cumplir, si es que se decreta la prisión preventiva, en capitán Llaver. Podría ser Casablanca, que es un centro penitenciario pequeño, que se adoptan bastantes medidas de seguridad, cárcel de máxima seguridad o de alta seguridad de Rancagua, y eventualmente si es que él, por temas familiares, decidiese o prefiriese cumplir la prisión preventiva más cerca de su familia en el sur, también sería posible. Ah, también es posible. Es posible, se puede pedir. Ahí la decisión que toma el imputado es si privilegia la cercanía familiar o a veces la asesoría jurídica, porque es más complejo representar a una persona que está privada de libertad a 500, 600 kilómetros. Claro, según ha trascendido podría ser también Rancagua o un módulo especial que se encuentra en Santiago 1. Ahora, ahí también hay que tener en consideración, lo mismo que estábamos escuchando por parte de la abogada Horvitz, que decía que temían por la seguridad de Manuel Monsalve. Sabemos que tiene un cargo distinto, era una autoridad, y sabemos también lo que también las personas que ingresan, ¿no?, a un recinto penitenciario por delitos sexuales se enfrentan a una situación bastante más compleja, ¿no? Es algo que se sabe, es algo que es público, se conocen. ¿Qué puede suceder en ese caso? O sea, me imagino que sería derivado eventualmente, como lo estaba mencionando, eventualmente un módulo especial, eventualmente tendría más resguardo que otras personas que ingresan a los recintos penitenciarios. Como tú bien refieres, Sabrina, efectivamente los imputados por delitos sexuales viven una situación a veces más compleja de lo que ya es una prisión preventiva, porque obviamente existe un estigma previo, incluso entre reos, ¿ya? Claro. En razón de aquello, Gendarmería, a sabiendas de que esto es un hecho ya conocido, adopta ciertas medidas de seguridad adicional, pero además son imputados que quedan en un módulo de imputados de delitos sexuales. Entonces él debiese compartir celda y calabozos y pasillos con puros imputados por delitos sexuales. Y entre los mismos imputados de delitos sexuales, como están en unas situaciones similares, existen ciertos códigos. Y en razón de aquello debiese resguardarse, en cierto modo, su seguridad. Si es que lo llevan a un recinto penitenciario que no es conforme para el abogado, ellos pueden apelar después. Efectivamente, de esto, si se dispone la prisión preventiva, se le va a dar la palabra a la defensa, a ver si es que plantea un centro en particular. Muchas veces se llama un abogado de Gendarmería para que emita un pronunciamiento, si es factible o no el traslado a una u otra unidad penal, y si es que se dispone una unidad penal que a juicio de la defensa no cumple los presupuestos, no asegura los estándares de seguridad mínima,
la defensa puede instar a tratar de recurrir a aquello, pedir una nueva audiencia para que otro juez revise con posterioridad el centro penitenciario. Claro. Ahora, hasta el minuto, Manuel Monsalve no ha declarado, ha optado por el derecho a guardar silencio, que, que se puede, ¿no? Está dentro del marco legal. ¿Cómo se entiende de todas formas para las personas que lo están viendo, la audiencia, ¿no? Que finalmente alguien que apunta que es inocente no está queriendo entregar declaraciones? Esto es a la espera porque todavía no conocen bien y en su totalidad la carpeta investigativa apuntaría a eso. No sé quién prefiere contestarme en torno a esa materia. Lo que pasa es que él como imputado tiene una presunción de inocencia, lo cual quiere decir que es la fiscalía la que tiene que cargar con toda la prueba de demostrar. De hecho, él se encuentra en un tribunal que actualmente se llama juzgado de garantía. Y podríamos traducir esto en lenguaje más simple como decir juzgado de los derechos del acusado. Realmente se llama juzgado de garantía, pero se refiere a las garantías o derechos del imputado. ¿Y quién es el imputado? Es el acusado. Pero antes de la reforma procesal penal, este tribunal se llamaba juzgado del crimen. Como puedes ver, la connotación que tiene este término habla mucho más de una culpabilidad, de alguien que tiene que defenderse. Pero después de la reforma procesal penal, el cambio es copernicano. Ahora es al revés. ¿La presunción de inocencia? ¿Cómo? Ahí es donde entró la presunción de inocencia, ya ¿no? estaba, pero se fortaleció. Pues fortalece con claro. Claro, entonces ahora el sistema está basado en que las personas que andan en la calle son todas inocentes. Y si alguien está en un proceso, es inocente hasta que haya sentencia condenatoria. Entonces él parte desde una especie de altar de presunción de inocencia. Y es la fiscalía la que tiene que derrotar este altar de inocencia. Ya, entonces eventualmente, claro... Él se defiende estando callado. Él opta por mantener silencio porque, que digamos, en esta jornada es cuando la fiscalía muestra todas sus cartas, ¿no? Generalmente es una decisión que pasa mucho también por la asesoría de la defensa. Ya. ¿Y qué es lo que ocurre? En delitos sexuales, por lo general, los imputados guardan silencio y si bien, efectivamente, como dice Cristian, se presumen inocentes, lo cierto es que existe una especie de... El tribunal siempre tiene esa duda de... Bueno, y que es lo que plantea, ¿por qué no lo defiende? Es extraño en delitos sexuales, si bien formalmente existe la presunción de inocencia, a veces es bastante tímida ya cómo se materializa en los procesos. Por ende, muchas veces uno, y es caso a caso, puede recomendar que el imputado declare, se defienda y establezca su versión. ¿Qué es lo que ocurre? Que este caso es especialmente complejo porque yo imaginándome una declaración, si asesorara a Manuel Monsalve, no solo tengo que hacerme cargo de las imputaciones por delitos sexuales, sino de todo este comportamiento previo y posterior con relación a las cámaras, las instrucciones. Entonces, la defensa debe haber visto que existía un riesgo muy relevante de hacerlo declarar antes de esta audiencia porque pudiese entrar en contradicciones. Y acá hay un punto de la defensa. La defensa, y yo muchas veces también lo hago, si no conozco los antecedentes de la carpeta de investigación, hacerlo declarar antes, en el desconocimiento de la carpeta, es riesgoso. Piensa que los derechos del imputado están en el artículo 93 y el primero, letra A, es a conocer los antecedentes de la investigación. Entonces, si yo no los conozco bien, me pueden sorprender con una pregunta de, oiga, usted el 20 de abril envió un WhatsApp con un corazón. Y en ese contexto de una declaración extensa y compleja, tal vez no sé cómo voy a poder responder de buena forma una pregunta que tal vez se saca de contexto. Entonces, es una decisión estratégica. Si declara o no declara, por mientras se presume inocente. Es parte de la estrategia entonces, porque lo que estamos viendo hoy es que es el día clave, ¿no? Se podría decir, donde la Fiscalía muestra todas sus cartas a la persona. Sí, efectivamente, la formalización es una garantía, como bien dijeron, sí, porque te imputo cargos y doy cuenta de cuáles son los antecedentes con los cuales pretendo acreditar o probar esos cargos. Entonces, el día de hoy, si bien es un momento muy duro para los imputados, lo cierto es que ya toman un conocimiento cabal de cuánta información, qué tan fuerte es esta batería de argumentos que tiene el Ministerio Público. Claro. Ahora, recordemos y retomemos un poco de lo que ha pasado en estas últimas horas. Esta formalización que inició bien temprano, ¿no? Durante esta jornada en contra de Manuel Monsalve. Retomemos un poco de lo que pasó al inicio, para las personas que se están sumando a esta transmisión. Bueno, la abogada defensora de Manuel Monsalve está solicitando más tiempo para poder ingresar a la carpeta investigativa. También estábamos viendo en las imágenes cómo solicitan que le quiten las esposas, algo que fue concedido por parte del magistrado. Sí. Recapitulemos un poco de los primeros minutos y las primeras instancias que se dio antes de que se diera pie a esta formalización. Sí, acá hay algo que es bien importante hacer referencia. No se le retiraron las esposas a él por ser un exministro, un caso de alta connotación, sino que eso muchas veces es un criterio de los jueces. Y si el juez estima que
se satisfacen las medidas de seguridad y Gendarmería está de acuerdo, se las retiran. Porque muchas personas pueden pensar, oiga, mire, tiene un trato diferente. No, efectivamente, como decía Cristian, es un tribunal de garantía. Hay que respetar ciertas garantías y el tribunal entiende que si no es indispensable, se hace retiro de las medidas de seguridad y la defensa de una muy buena forma lo pide. Es lo que muchas veces los defensores pedimos. Y efectivamente después la defensa lo que pide ya no es que le entreguen los antecedentes, sino que le den el tiempo suficiente para revisar los antecedentes. Porque ¿qué es lo que ocurre a veces? Que a uno le entregan los antecedentes, los revisa de una forma bastante fugaz, ¿ya? Pero hay ciertos elementos que a veces yo tengo con que eventualmente contradecirlo. No sé, por ejemplo, si hay un mensaje en un contexto y yo tengo pruebas de que ese mensaje tal vez era en otro contexto o que fue parcializado, no voy a tener el tiempo suficiente para ir a recabar esos medios probatorios y hacerme cargo. Entonces, por eso es que es un escenario bien complejo para asumir como defensa. Claro. Ahora lo que estamos viendo, ya son las 11 de la mañana con 30 minutos. En teoría, acá es cuando terminaba este receso que se les había entregado a todas las partes. Y ahora, al regreso, ya en pocos minutos deberíamos empezar a ver movimiento, cómo vuelven ahí al Centro de Justicia. Se debería dar a conocer por parte del magistrado cuánto es el plazo, ¿no?, que se le está entregando a los abogados defensores para poder ingresar a la carpeta investigativa. Estábamos viendo a la abogada Horvitz, abogada de Manuel Monsalve, que apuntaba que idealmente se le dé un plazo hasta el día lunes. Acá apuntaría a que eventualmente si les dan un plazo es por un par de horas, ¿no? No sé quién se acomoda más contestando esa pregunta. El estándar, lo más razonable es que a uno le den unas horas para poder revisarlo. Una situación excepcional, si la defensa lo plantea y la defensa incluso se allana a que Manuel Monsalve se mantenga detenido hasta el día lunes, con tal de poder revisar estos antecedentes seriamente, el juez debiese concederlo. Ya. Estamos hablando de una investigación de más de 1000 páginas, o sea, me imagino que un par de horas, de todas formas, es un escenario bien complejo para poder revisar una carpeta investigativa tan extensa, ¿no? Claro, aunque como decía la Fiscalía, gran parte de esas 1000 páginas son WhatsApp-Tel, que están en su mismo teléfono y que él conoce, y además que igual puede sonar un poco grande decir 1000 páginas, pero si están imprimiendo un print de chat por página, tampoco es tanto, o sea, todo depende también de cómo está ordenada la información. Perfecto. Y ahí hay otra instancia, ya sería el par de horas y ahí se va de inmediato a la parte de las medidas cautelares, ¿no? Expliquemos también un poco de esa parte. Exactamente. Ahora vamos a saber de cuánto es el receso, ¿ya? Una vez que ese receso termine, sea unas horas o sea el día lunes, lo que corresponde es discutir medidas cautelares. El fiscal Armendáriz va a pedir prisión preventiva. Eso recordándole también a las personas que nos están viendo, eso no va a poder ser transmitido, porque el magistrado apuntaba y también, como tú nos estabas mencionando, en esa instancia se entrega información bastante sensible. Entonces, cuando hablamos de delitos sexuales, por supuesto, hay que mantener la reserva, ¿no? Efectivamente, información sensible y precisa. Claro. Se va a hacer referencia a detalles, y eso, como son detalles muy íntimos, se restringe. Y efectivamente, en esta discusión de medidas cautelares, el fiscal va, por decirlo así en buen chileno, tirar toda la carne a la parrilla, va a exponer todos sus antecedentes y finalmente, una vez que termine su alegación, se da la palabra a la abogada querellante, que por lo general refuerzan algunos elementos que ya indicó el fiscal. Y después se hace cargo la defensa. La defensa se opone a la medida cautelar de prisión preventiva, da cuenta de cuáles son sus argumentos para que se rechace, da cuenta también de cuáles son las eventuales contradicciones que existen en la prueba de la fiscalía y finalmente el juez resuelve. El juez puede optar por establecer la prisión preventiva o rechazar la prisión preventiva. Ya. Si establece la prisión preventiva, la defensa tiene un plazo de 5 días para presentar una apelación en forma escrita. Si el juez rechaza la prisión preventiva, la Fiscalía tiene la posibilidad de apelar en la misma audiencia en forma verbal. ¿Qué implica eso? Que se mantiene detenido un día o 2 días más hasta que la Corte de Apelaciones revisa su situación. Si la Corte confirma la resolución del juez, que hipotéticamente deja en libertad a Manuel Monsalve, ese día él sale en libertad. Si la Corte revoca la resolución, se mantiene en prisión preventiva. Ya, pero si se aprueba la prisión preventiva para esta jornada, estamos hablando que de inmediato Manuel Monsalve se iría a uno de estos centros penitenciarios, ¿no? Y mientras los abogados defensores apelan, mientras él se encuentra ya en uno de estos recintos penitenciarios. Exactamente, cambia su estatus de detenido, que actualmente está en un calabozo de la PDI, ya, a imputado en prisión preventiva. Y pasa, por decirlo así, de la custodia de la PDI a la custodia de Gendarmería y ya comienza a cumplir una medida cautelar en un centro penitenciario.
¿Cuánto debería durar esta parte de las medidas cautelares, la revisión de las medidas cautelares? ¿Puede ser bastante extenso? No tanto, porque tienen preferencia la tabla de la Corte, pero igual hay un trámite, el expediente tiene que enviarse a la Corte, tiene que recibirse en la Corte, tiene que ponerse la tabla, entonces podría pasar un mes. De todas formas, la defensa siempre va a pedir que el tiempo que él pase en prisión preventiva se abone a la condena en caso de ser condenado, porque ese tiempo que uno pasa en prisión preventiva es como un abono al tiempo total de condena eventual. Claro, pero esta parte que se va de la discusión de las medidas cautelares... ¿Tú dices qué tan extenso puede ser el debate? ¿Deberíamos tener una previsión preventiva o no durante esta jornada o se podría extender? Es razonable entender si el receso es de un par de horas, que el día de hoy tengamos la resolución del juez. ¿Y por qué? Porque en los delitos sexuales se discuten muchas veces circunstancias fácticas, a diferencia de algunos delitos económicos o funcionarios que hay que leer una suma de expedientes, de informes de Contraloría, por ejemplo, en casos de alcaldes que hemos visto, o caso Hermosilla, por ejemplo, delitos de corrupción. Claro. Acá el análisis es de circunstancias más concretas y eso implica que a veces el debate no es tan dilatado y pudiésemos tener una resolución eventualmente hoy o si se dilata el día lunes, el lunes, o sea, pero no más allá. ¿Podría entonces dilatarse hasta el día lunes? Pudiese ser si es que el juez accede a la petición de la defensa y bajo ese estándar de que se mantenga detenido hasta la audiencia, hasta que continúe la audiencia. Ahora, considerando que se está llevando por caminos separados, ¿no? Lo que tiene en torno a la ley de inteligencia y lo que tiene relación a los delitos de índole sexual, eventualmente, imagino yo, en la parte de la investigación de índole sexual, se van a cruzar, ¿no?, estas dos partes, porque el mismo fiscal Javier Armendáriz, en la instancia anterior, había señalado que Manuel Monsalve habría incurrido y orquestado de cierta forma toda una estrategia sabiendo que una denuncia de violación iba a pesar en su contra. Entonces ahí se mezclan, ¿no?, las dos aristas, solicitud de cámara, que infracciona la ley de inteligencia eventualmente, y también lo de índole sexual. ¿Puede existir ahí un entorpecimiento, algo que frustre un poco la investigación de índole sexual o no tiene nada que ver? Al contrario, hay un fortalecimiento de la investigación de índole sexual. ¿Por qué? Porque si bien el fiscal Armendáriz no va a imputar el día de hoy un delito por ley de infracción a la ley por infracción a la ley de inteligencia, sí va a hacer mención a esos antecedentes. Sí va a decir, por ejemplo, para efectos de peligro para la seguridad de la investigación, oiga, este señor instruyó cuando yo estaba en desconocimiento, pasando por alto la Fiscalía, instruyó tal inteligencia. Y también va a hacer hincapié en todas las conductas que él realizó, no imputando el delito por ahora, pero sí dando cuenta y haciendo ver al imputado ante el juez como un hombre que actúa de una forma sospechosa, ¿ya? Un actuar errante tratando de encubrir algo. Entonces va a hacer hincapié en esos elementos. Claro. Ahora, ¿en qué situación te queda también la presunta víctima, considerando que es funcionaria del gobierno? ¿Qué debería suceder con ella? Sabemos que está con licencia médica, pero ¿cuáles son los eventuales pasos a seguir también? Claro, hay un plazo también para... una tutela. Sin duda ella tiene los fundamentos para pedir una tutela por vulneración a sus derechos fundamentales de la integridad física y la integridad psíquica, además del derecho a la honra. Todos son garantías que ella tiene como trabajadora y que están afectadas. Pero el plazo es 60 días desde la ocurrencia de los hechos. En todo caso son 60 días hábiles, lo cual vienen siendo como 75 días corridos. Entonces ella tendría como plazo más o menos hasta el 22 de noviembre, más o menos como principios de diciembre, para poner un reclamo en la Contraloría como funcionaria pública y también para poder implementar su demanda laboral contra el Estado por los perjuicios a la infracción a la ley Carín, que paradójicamente es del mismo gobierno que la impulsó. Sí. Bueno, son las 11 de la mañana con 39 minutos. Nos comenzamos a despedir agradeciendo, por supuesto, a Cristian Becker, director de Becker Abogados, y también Nelson Salas, abogado penalista, para conversar sobre este tema. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más informaciones.